Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a hablar un poquito de lo que es el ejercicio como prevención y tratamiento del dolor anterior de la rodilla. Es un problema bastante común, sobre todo en las mujeres, y que produce pues un gran número de incapacidad y de molestias en la calidad de vida de las personas. En sí que es el dolor anterior de rodilla o también llamado síndrome patelofemoral o también rótulofemorales, problemas rótulofemorales o de hiperpresión patelar. En realidad lo que consiste es que la rótula, que es este huesito, simplemente se está en la flexoextensión de la rodilla, se está produciendo un rozamiento exagerado con el cóndilo femoral. Lo que hace entonces que por eso se llame hiperpresión patelar. En realidad, por alteraciones biomecánicas que vamos a ver enseguida, se van a producir entonces este rozamiento y esta hiperpresión a nivel de la articulación rótulo-femoral que va a llevar entonces inicialmente a dolores anteriores de rodilla que pueden llevar posteriormente inclusive a ya daños en el cartílago como tal y a llamarse ya pues como condromalacia. Eh, Como decíamos, el dolor es la principal característica, es un dolor difuso en la parte anterior de la rodilla, que aparece generalmente o se aumenta cuando sube y sobre todo cuando baja escaleras o baja lomas o cuando permanece largos periodos sentado con las rodillas flexionadas. Y también la característica es una crepitación que las personas lo detallan como cáscara de huevo cuando hace la flexoextensión de las rodillas o cuando se agacha. Hay a veces un dolor en la compresión directa de la rótula y una sensibilidad en la superficie posterior y lateral de la rótula como tal. A veces hay un dolor contra resistencia. ¿Por qué se presenta? Esta es una vista axial de la rodilla donde vemos cómo es la posición normal de la rótula. Observen que los espacios entre la rótula y el hueso tienen pues unos espacios conservados y estos serían unos espacios normales en la radiografía, pero observen, por ejemplo, en esta segunda radiografía, cómo cuando se hace la flexión de rodillas, la rótula se lateraliza y obviamente produce un roceamiento o una hiperpresión, sobre todo sobre el cóndilo lateral del fémur, que eso es lo que hace el rozamiento y que va a producir pues, la molestia como tal. Hay factores que van a predisponer a ese dolor patelofemoral como tal. El primero de ellos, precisamente, las anormalidades de tipo biomecánico. Entre ellas, una de las principales es el famoso ángulo Q. El ángulo Q se forma de una línea imaginaria entre la cresta ilíaca anterosuperior que pasa por toda la mitad de la rótula y la otra línea imaginaria que sube por todo el eje pues, de la tibia. Este ángulo pues no debe ser mayor de 10 grados en los hombres y más de 15 grados en las mujeres. Si es mayor, quiere decir que tiene un lleno algo, o sea, tiene lo que llamamos vulgarmente rodilla junta, pata y apartado, y eso entonces va a producir un aumento del rozamiento de la rótula en la flexoextensión. Igualmente, problemas, por ejemplo, de anteversión femoral, donde esta es una vista superior, personas que tienen, por ejemplo, tirado el pie hacia adentro, esta anteversión femoral también predispone a esto, al incremento del ángulo Q. Y también alteraciones a nivel si la patela es demasiado alta o es demasiado baja. Por ejemplo, esta es la posición normal, esta sería una patela alta, esta es una vista lateral y esta sería una posición de patela baja. Todos estos dos problemas, tanto alta como baja, van a tener tendencia a producir esos problemas patelofemorales. Igual, la excesiva pronación del pie y todas estas alteraciones de tipo mecánico como el lleno bar, el lleno valgus, el lleno recurvatum, van a predisponer a este problema desde el punto de vista biomecánico. Desde el punto de vista muscular es muy importante. Es la falta de flexibilidad o la tensión en ciertos músculos, en ciertos tendones, va a predisponer a que entonces haya un mayor rozamiento. Por ejemplo, una falta de flexibilidad en la banda iliotibial va a predisponer a ese rozamiento también en el retinículo lateral, que es esa
parte fibrosa que está reteniendo en la parte lateral precisamente la rótula. Si esto es demasiado tenso, pues hace que la rótula se vaya hacia afuera y entonces se pegue contra el cóndilo femoral externo. También la poca flexibilidad en el recto femoral y la poca flexibilidad en los isquiotibiales y gastrocnemios en general. Y desde el punto de vista de fuerza muscular, una falta de fuerza en los glúteos, tanto en el mayor, en el medio como en el menor, puesto que estos músculos son, aunque son abductores principalmente, tienen unas fibras anteriores que van a realizar también rotación interna coxofemoral y las fibras posteriores la rotación externa. Estos músculos son muy importantes precisamente para mantener estable la pelvis cuando se hace la propulsión al caminar o al correr y si están débiles hace que entonces en forma dinámica se produzca un lleno algo incrementado que va a predisponer a estos problemas. Entonces hay que trabajar la debilidad de todos estos glúteos, el glúteo mayor, medio y menor, y también del tensor de la fascia lata y el músculo piramidal van a ser predisponentes importantes para el problema patelofemoral. Desequilibrios en la activación de los músculos mediales y laterales del cuádriceps y isquiotibiales también pueden llevar entonces a lo que llamamos un lleno valgo dinámico y esto se da más que todo en las mujeres. Hay entonces estas personas que activan no en forma simultánea, digamos, el vasto medial con el vasto lateral. Entonces, si no hay una activación simultánea, va a hacer que de pronto en un momento dado se aumente el valgo y entonces esto va a producir una mayor posibilidad de rozamiento de la rótula sobre el fémur y van a predisponer a problemas femorolorotulianos. También los déficits en la misma activación muscular, o sea, ya no solamente la debilidad, sino también la activación de estos músculos en forma rápida, pues van a llevar entonces a problemas también de un lleno algo dinámico, sobre todo cuando la persona salta, y esto pues se ha observado más en las mujeres. O sea que cuando salta, miren que produce un lleno algo mucho mayor, que hace entonces que se produzca una mayor rozamiento de la rótula sobre el fémur, pero también va a predisponer a otros tipos de lesiones como las lesiones del cruzado anterior y a síndromes de la cintilla iliotibial. Los déficits en la estabilidad y la activación muscular del tronco van a ser también muy importantes. Toda la región core es importantísima para la estabilización y el déficit de preactivación de esta musculatura del tronco puede aumentar las posiciones o movimientos laterales del tronco, llevar así un incremento en las cargas de abducción sobre la rodilla, o sea, a producir un mayor valgo y por ende también un mayor rozamiento de la rótula sobre el fémur. Y esto se ha observado más que todo en mujeres y adolescentes. Ese valgo dinámico que hemos observado es importante y eso cómo se detecta. Básicamente, este es un llano valgo normal, que uno simplemente en la postura, al visualizar la postura de una persona en forma estática, es suficiente, pero en ocasiones la persona aparentemente no tiene un lleno valgo. Sin embargo, cuando uno la pone a saltar en un pie, hace este movimiento. O sea, cuando aterriza, produce un lleno valgo y eso se llama un lleno valgo dinámico y que precisamente lo que ya hemos hablado predispone a problemas patelofemorales como tal. Otros factores predisponentes ya es en la parte de entrenamiento. Por ejemplo, si un aumento súbito en el millaje también puede producir una alteración y sobre todo si ese aumento súbito en el millaje es trabajo en montaña o trabajo sobre escaleras, o sea, haciendo que obviamente la rodilla aumente la flexión, tenga que aumentar la flexión en su traslado y se ha observado que aquellas actividades que aumentan la flexión a más de 90 grados, la flexión de rodilla van a predisponer pues también a este problema y sobre todo si ya tienen acompañados de problemas biomecánicos como hablábamos o problemas de déficit musculares o de activación muscular o de flexibilidad como ya lo habíamos mirado anteriormente. También los cambios de la superficie de entrenamiento o los cambios de zapatos pueden llevar a este tipo de problemas. ¿Qué precauciones entonces deben de tener en estas personas que ya uno detecta que tienen, digamos, un lleno o algo, o de por sí las mujeres en general que tienen un lleno o algo fisiológico?
pues hay que, y que tengan pues antecedentes de ese dolor de rodillas, hay que evitar entonces subir y bajar escaleras en lo más posible, evitar trabajar step, digamos una clase de aeróbico en puro step no le va a servir mucho y le va a incrementar el dolor. Hay que cuadrar muy bien el sillín de la bicicleta cuando está, sobre todo pues con la puntera abajo, que no pase la flexión de la rodilla a más de 30 grados. Precisamente eso me va a asegurar que cuando levante, cuando esté con la bicicleta pues en la puntera de arriba, pues la flexión de la rodilla no pase a más de 90 grados. Y eso va a evitar pues la hiper, la, pues ese hiperrosamiento de la rótula con el fémur. También se debe evitar pararse en la bicicleta. No es evitar que haga trabajo de bicicleta estática, sino que hay que cuadrar bien el sillín y evitar pues pararse en la bicicleta como tal. Cuando se utiliza escalador no debe hacer flexiones profundas de rodilla. Y cuando hay dolor solamente se debe empezar a trabajar semisentadillas de tipo isométrico. Semisentadillas es evitando precisamente flexiones mayores de 90 grados de rodillas. No se debe hacer trabajo en elíptica, aunque esto es relativo porque hay algunas elípticas que se pueden cuadrar para que no tenga que hacer una flexión importante de rodilla. Entonces esto también va a depender pues como de los aparatos que esté funcionando. Ya cuando no haya dolor, se pueden trabajar cadenas cinéticas abiertas, pero cuidado con este tipo de aparatos, por ejemplo, de multifuncionales. Si la persona empieza el trabajo con una flexión mayor de 90 grados, entonces puede producirle dolor. Entonces hay que cuadrar estos aparatos para que la persona empiece a partir de 90 grados de ahí en adelante la flexión. No hay problema que llegue a la extensión completa. Antes ahí en la extensión completa es donde se está trabajando, por ejemplo, el vasto medial oblicuo, que es un músculo muy importante que tiene que ver, que es las fibras musculares oblicuas del vasto medial distales que van a agarrar, pues llamémoslo así, la rótula y que van a hacer que la rótula precisamente vaya por el camino normal, por el movimiento normal que está diseñado. Entonces es importante antes precisamente hacer la extensión completa de la rodilla. Hay que hacer fortalecimiento de cadera, de isquiotibiales, de glúteo medio, o sea, todo lo que son abductores, rotadores de cadera hay que trabajarlos, como decíamos anteriormente, esa debilidad de esos músculos, esa falta de activación de esos músculos pueden llevar a este problema. Hay que hacer estiramientos precisamente de los músculos que dijimos, de isquiotibiales, de la banda iliotibial, de los gastrosóleos, del recto anterior y del retináculo lateral, precisamente para evitar pues, el problema. Y inclusive el retináculo lateral se le puede enseñar al paciente, como vamos a ver más adelante. Y limitar también el estiramiento del cuádriceps, pero no del recto anterior. Estos son algunos de los ejercicios en la extensión de rodilla, cadena cinética abierta, que se pueden realizar y, por ejemplo, hacer movimientos de inversión del pie o eversión del pie para trabajar los bastos, que es importante. Recuerden las semisentadillas, o sea, para que evitemos más de 90 grados de flexión, trabajar mucho los de cadera, abductores, extensores, trabajar mucho el estiramiento isquiotibial, el estiramiento de la banda iliotibial, que puede ser en esta forma parado o en esta forma sentado. Y como les decía, lo del retináculo lateral es simplemente enseñarle al paciente que mueva la rótula cuando está relajada hacia afuera y luego hacia adentro y sostengan 10 segunditos en cada uno de los lados, y eso va aflojando un poquitico ese retináculo lateral para evitar el rozamiento. Es muy importante, como les decía, el entrenamiento de la región core para este tipo de problemas. Hay que trabajar toda esa parte de activación de la región core, porque decíamos que es importante para la activación y para evitar el lleno valgo dinámico. Estos ejercicios también neuromusculares van a ser importantes. Por ejemplo, aquí estamos colocando una pelota blanda que ayuda a que entonces uno haga esfuerzo, la comprima y está trabajando precisamente la zona del vasto medial
oblicuo, que va a ser muy importante. Y a la vez está trabajando con el Terabol y en superficies inestables que van a ayudar a trabajar la propiocepción, que es un factor importantísimo. Como decíamos, la activación es muy importante, la neuroactivación de todos estos músculos es muy importante, y la neuroactivación precisamente se trabaja a través de la propiocepción. Se hace también este tipo de trabajo, por ejemplo, para corregir la hiperpronación del retropié. La hiperpronación, observamos que es esto que vemos aquí, es que el talón se va como hacia afuera. Con este tipo de trabajos, haciendo como simulando subir o bajar una pequeña escalera y con superficies inestables, entonces, con el trabajo del Tera van haciendo empuje entonces hacia adentro, evitamos esa hiperpronación del retropié, del talón. Aquí también es para activar el vasto medial oblicuo que hablábamos, y trabajar esa propiocepción con superficies inestables, es simplemente simulando como subiendo y bajando escaleras, pero con el Teraban precisamente tratando de hacer un vector de fuerza para que se active precisamente el vasto medial oblicuo. Esta es otra forma de trabajar, es un trabajo excéntrico donde se está potencializando y a la vez se está trabajando la parte neuromuscular, y la activación y la propiocepción. Y este también es otra forma de corrección del patrón de hiperpronación, es un trabajo con Terabol y donde se coloca el Teraban pues rodeado alrededor de los tobillos. Como resultado de todo este tipo de trabajo, lo que se va a obtener es que no se va a corregir de pronto el problema, porque como decíamos, el problema muchas veces es de tipo mecánico, de tipo biomecánico, que ya las correcciones son muy complicadas, inclusive aún quirúrgicas es bastante complicado que quede bien. Entonces el trabajo principalmente se basa en ese trabajo, en la parte de fortalecimiento de esos grupos musculares que ya mencionamos, en el estiramiento de esos grupos musculares que ya mencionamos, en la parte de propiocepción. Entonces, lo que se observa cuando se realiza este tipo de trabajo es una mejoría del dolor a poco tiempo. Se gana fuerza en miembros inferiores, mejoras el rendimiento, inclusive si estamos hablando de deportistas de alto rendimiento, van a mejorar su rendimiento porque obviamente van a evitar ese dolor intenso e incapacitante de la rodilla. Va a poder participar en actividades que anteriormente no lo dejaba, inclusive pues amas de casas van a poder subir y bajar pues pequeñas escaleras, pero como les digo, la idea no es que pronto abusen de esto. Va a mejorar su calidad de vida y va a disminuir el número de recaídas. Como les decía, esto no se va a quitar con la parte del ejercicio, pero sí por lo menos le va a mejorar mucho su calidad de vida y va a disminuir mucho las recaídas de este problema. Generalmente se han presentado dificultades con esto y es la inconstancia del paciente, o la otra es la parte de desconocimiento de la patología, muchas veces inclusive por medicina en general como tal, y generalmente se mandan analgésicos, no se manda rápidamente a fisioterapia, donde debe ser el manejo inicial. Ese manejo inicial precisamente el fisioterapeuta va a hacer la parte del manejo del dolor, disminuir el dolor, mejorar la función, y que ya después de la fisioterapia pues permita un reacondicionamiento, con prescripción de medicina deportiva, pero también con la dirección del ejercicio de un profesional en deporte o educador físico que cumpla pues con el direccionamiento de esa prescripción médica del ejercicio por parte del especialista en medicina deportiva. ¿Qué pasa si no se aplica como esto? Pues entonces la persona va a volver a recaer generalmente y va a continuar pues con esas mismas dolencias. Y la otra cosa es aplicar pues los principios del entrenamiento, como el estímulo eficaz de la carga, porque pues hay que fortalecer, y para fortalecer obviamente hay que estimular bien ese músculo, y el aumento progresivo de la carga, que la idea no es incrementar de una vez, sino que progresivamente. Cualquier cosa, este es mi contacto. Muchas gracias por la atención.